Sí, pilla, se le reventó el monoshot. ¿A quién, a Edson? Papi, entre mis conocimientos básicos de Hola, mecánica, ¿es importante o no es importante? Sí. Estamos saliendo, ya tenemos las motos listas. Llevamos algo de equipamiento, impermeables y estamos listos. Hoy vamos en Suzuki DR150 Ti. Hasta el momento, muy Hola a todos nuestros amigos de Buscando Caminos, hoy con una nueva aventura de off-road hacia la Ruta del Cóndor, una de las rutas más icónicas en el eje cafetero. En esta ocasión la vamos a hacer al revés para nosotros, desde Villa María Caldas hasta llegar a Santa Rosa de Cabal. Inicialmente nos encontramos con el grupo en la bomba de la Romelia y iniciamos nuestro ascenso por el helicoidal, ¿cierto? Por el túnel helicoidal. Iba en mi CF Moto 450 MT, que en este momento ya lleva 3.900 kilómetros aproximadamente conmigo. Se ha comportado y destacado súper bien en carretera destapada, en pavimentada, ha sido supremamente cómoda. Realmente la postura de manejo, el control sobre ella, lo he sentido supremamente bien. También nos acompañaba en la ruta Suzuki DR150 Fi ABS, una moto bastante divertida de propiedad de Suzuki Colombia, que nos la prestaron para esta ruta, para podérsela enseñar a ustedes y de qué era capaz esa moto. Bueno, principalmente, como decía Lina, arrancamos cogiendo la vía hacia Caldas o hacia Manizales, donde subimos hacia Santa Rosa. En este momento estamos pasando por Chinchiná y nos dirigíamos hacia Manizales, con destino a la bomba punto de encuentro en Villa María Caldas. Disfruten un poco de la vía. Bueno, ya en el punto de encuentro, en la parte de la bomba de Villa María, que decía anteriormente Felipe, importantísimo antes de iniciar toda la ruta de off-road, tanquear todas las motos, verificar que estuvieran bien, toda la indumentaria, accesorios, maletas, que todas las personas hayan llegado al punto de encuentro satisfactoriamente, porque evidentemente hay algunos cruces en Manizales que pueden generar ciertas pérdidas, ¿cierto? Entonces es importante que todos lleguemos al punto de encuentro, contar que estemos todos para poder arrancar ya de manera más tranquila el resto de la ruta. Aquí podemos ver que continuamos ya hacia ese punto donde es el cruce para empezar la destapada. Sí, resulta que nos retrasamos un poco porque algunos compañeros siguieron hacia Manizales y aquí nos dimos cuenta que habían unos que no sabían hacia dónde íbamos, entonces nos tocó tomar como un poco el liderato para poder salir de Villa María. Aquí ya estamos tomando, digamos, como los metros iniciales para salir a la destapada de Villa María hacia la Ruta del Cóndor. Es una ruta, la verdad, muy bonita, es una ruta recomendada hacerla. Aquí iniciamos, digamos, como la primera parte de saliendo de Villa María. Sin embargo, acá hay algo a lo que hay que prestar mucha atención, es que esta es una ruta aún muy transitada por personas porque todavía es muy abajo, todavía no estamos subiendo al páramo. Entonces hay demasiado tráfico y hay que prestar mucha atención. Sin embargo, es una ruta que está en muy buenas condiciones, entonces se presta para que podamos, digamos, vamos a apretar un poquito la moto, disfrutar, charlar y llegar ya a otros puntos de encuentro. Sin embargo, tuvimos un percance en esta primera parte donde lastimosamente un piloto quedó en este trayecto, y menos mal quedó en este trayecto porque pues más arriba hubiese sido peor. ¿Qué fue lo que le pasó?
Hay tornillo original. No, vea, pero hay eso hasta tan grande tornillos no. para bases Gibi. Hay tapones para las maletas. Él vino a vender. Se vende. Vea, tengo tornillos originales. Eso Entre es de más litro. Pero lo más desnivel, más importante lo dejé caro. en la casa. La herramienta. Para meterlo. No, pero aquí no hay nada. Pues gaste. Ah, no, el lubricante sí, tampoco. Ni la herramienta ni el lubricante. Ni con qué meterlo, ni con qué lubricarlo. ¿Cómo? Es que lubrique la cadena, mira. Mire, vea. Sí, pilla, se le reventó el monoshock. ¿A quién ha hecho? Papi, entre mis conocimientos básicos de Hola, mecánica, ¿es importante o no es importante? Bueno, como acabaron de escuchar, uno de los muchachos que venía en una Versys lastimosamente no pudo continuar. Se le reventó el monoshock, se le quebró el basculante, tuvo un problema en la parte de la suspensión trasera y no pudo continuar. Bueno, nosotros paramos en este punto porque este punto es donde hay un cruce donde podemos decidir si cogemos hacia la derecha y y subimos a Potosí por la telaraña, o si subimos derecho a Potosí por una vía que es un poco más divertida, por el hostal, la laguna. Algo muy interesante y que cabe destacar en esta parte de la ruta es que justo unas personas me estaban consultando si era posible llegar al hostal La Laguna para conocer la cascada Los Molinos, que es uno de los atractivos turísticos en esa ruta del Cóndor, en cualquier tipo de moto. Específicamente era una Gixxer. Entonces, ¿qué les sugiero? ¿Qué les sugerimos y qué les comentamos? Justo hasta ese punto es muy transitable la ruta, sin embargo, dependiendo de la moto, pues va a sufrir un poquito más. Entonces es de hacerlo con cuidado, despacio, con calma, pero sí se puede realizar. Sí, la ruta hasta ese momento no está tan complicada. Bueno, aquí ya estamos entrando al hotel. Ya vamos, digamos, en un recorrido muy interesante donde llegamos, preguntamos que si había dónde parquear, encontramos dónde parquear, dónde guardar las cosas, pudimos quitarnos todo lo que llevábamos encima. Pues lo ideal es que ustedes puedan llevar unos tenis o unas botas para hacer el recorrido. Nosotros en esta ocasión no las llevábamos porque fue una decisión que tomamos de último momento y dijimos vamos a quedarnos acá y vamos a conocer la cascada porque la veíamos cuando veníamos durante la vía. Importante también el costo para ingresar a conocer la cascada Los Molinos y también hacer todo el tour completo es de 20,000 pesos por persona. Listo, aquí vamos a escuchar las recomendaciones después de habernos ya cambiado y todas las recomendaciones que nos dan en el hostal. Van a caminar todo el sendero de los palitos negros y van a llegar donde está Caballo. Caballo los lleva a unas escaleras y las escaleras los lleva al potrero donde está toda la gente. Vamos a caminar por el borde de ese potrero, hay una del pico de la gente, hay un mirador, es el mirador de la cascada, es un mirador de 90 metros de altura, es como tal la altura de la cascada. Desde ahí tenemos que tener precaución con los celulares, con las cámaras, con los teléfonos personales, porque si hay que cae y no queda nada. Ah, pensé que por pronto era por seguridad. Parece que nos lo van a robar, pero La mía fue la pechera otra vez con la puñalada. Después de ese mirador van a encontrar otro mirador, y después del mirador, segundo mirador, van a encontrar una puerta negra. Ahí hay una señalita que dice Sendero Alto de la Mula, Sendero Cascada Jóvenes y Sendero Salvaje. Solo está habilitado el Alto de la Mula y la cascada. Si desean el Alto de la Mula, es recomendable que vayan primero al Alto de la Mula y después bajen a la cascada. Entonces no van a ir a la curva, sino que van a seguir derecho y van a subir por una pinera hasta donde está el letrero del Cóndor. Cuando encuentren ese letrero van a encontrar unas sillitas para descansar y van a ver todo el cañón del río. Claro, desde allá se devuelven por el mismo parte donde subieron y vuelven y llegan a la Puerta Negra. Cuando están en la Puerta Negra, Espera que sentado. abren la puerta y empiezan a descender. El camino es rústico, como no tiene palos, tener mucho cuidado y estar muy pendiente del cóndor porque cualquier momento puede salir. Vamos a reconocer el cóndor es un ave con una envergadura de 3 metros. El cóndor no aletea, el cóndor planea. Ayer estuvo muy activo y lo van a conocer porque tiene el collarín blanco y las alas blancas. La punta de la cara, que les vaya muy bien. Bueno, como escuchamos a la señora del hostal, ya continuamos e iniciamos nuestro recorrido por la reserva, podríamos llamarlo así, donde nos, digamos, enfrentamos a una caminata de 1 kilómetro 100 metros.
Llegamos al primer mirador. En ese primer mirador la verdad está muy cerca de ahí del punto de encuentro, donde ya podíamos divisar desde la parte más alta la cascada. Aquí como podemos ver, pues podemos ver la cascada ya desde este espacio. Continuamos caminando, llegábamos a otro mirador donde se veía un poco más de frente la cascada y les podríamos disfrutar mucho más la vista. Bueno, realmente es fácil llegar. Es seguir las instrucciones. Ahí hay un punto de cruce importante donde indican que está hacia el lado derecho la bajada de la cascada de los Molinos, o hacia el lado izquierdo hay un sendero que es como el senderismo salvaje, donde se puede transitar hacia arriba y hacer un recorrido mayor. Nosotros tomamos la decisión, por el tiempo que teníamos, solamente de bajar a conocer la cascada de los Molinos. Bueno, aquí llegamos a un espacio donde ya nos tocaba prestar un poco de atención. La señora nos dijo que si lo queríamos hacer, lo podíamos hacer, y es que hace poco se vino un pedazo de derrumbe allí, y ese pedazo de derrumbe lo que genera es que el paso sea un poco más complejo y muy liso. Sin embargo, pues nosotros, bajo nuestra responsabilidad, decidimos bajar hacia la cascada, ahí donde estamos viendo a Lina en este momento, donde podemos ver la caída de 90 metros que tiene la cascada. Espectacular, la verdad. Vale totalmente la pena llegar hasta allá. Lo disfrutamos mucho. La verdad fue de entrada por salida. Aquí ya vamos de nuevo subiendo. También algo súper interesante y tener en cuenta es que cuando ustedes bajan, la brisa de la cascada es tan fuerte que te moja muchísimo, como si te hubieras bañado ahí en la cascada, y por eso una de las recomendaciones era dejar como todos los implementos celulares, electrónica, ropa que no quisieran mojar en un lugar donde no estuviera cerca de la caída de la cascada. Listo, después volvimos ya al hostal. Lastimosamente, o bueno, divertidamente, o muy chévere para nosotros, empezó a llover. Pues obviamente las condiciones de la vía cambian, se vuelve un poco más divertida la ruta para nuestro gusto. Se vuelve un poco más técnica y eso nos gustaba. Empezó a llover, aprovechamos, Lina y yo llevamos nuestro propio almuerzo, pues acostumbramos siempre a llevar nuestro almuerzo, a compartir con nuestros compañeros. Esperamos que bajara un poco la lluvia y continuamos nuestro trayecto ya para empezar a subir. Recomendaciones fundamentales: si ustedes sienten algún dolor o algo que les incomoda antes de iniciar esta ruta, porque allí empezábamos lo largo, ajustenlo antes de arrancar. No se vayan con cosas incómodas, traten de que ustedes vayan muy cómodos tanto en su moto como en lo que llevan puesto, porque si no lo hacen van a sufrir dolores, y créanme que un dolor con mucho frío o después de llevar usted más de 1 o 2 horas sobre la moto en carretera destapada va a sufrir bastante. Bueno, adicional a eso, también la indumentaria que lleven, tenganla conscientes de que van a estar subiendo a 3.900 metros y que es muy frío. Entonces, sin importar si llueve o no, utilicen su chaqueta impermeable, unos guantes buenos. Si pueden utilizar unos guantes de látex por debajo, muchísimo mejor, porque realmente entre más vamos subiendo y llegando a Potosí, uno siente los dedos como si se le estuvieran quemando. Listo, aquí vamos a hablarles un poco de las sensaciones que teníamos sobre la ADR. A medida que empezamos a subir, empieza a mejorar la vía, pues como para el destapado que a nosotros nos gusta. Sin embargo, esta ruta antes era muy difícil, ya no es tan difícil. Ya, a ver, no es una ruta mamey, no, porque es larga, pero es sabrosa, cualquier persona la puede hacer. Con cuidado, tiene partecitas suaves, pero uno, digamos que uno busca las mejores líneas y le da para arriba. Vean pues esta bebé como escala, y vamos a más o menos, yo creo que por ahí unos 2.700, 2.800 metros sobre el nivel del mar, y sigue jalando bien. Hoy vamos a llegar a, creo que son como 3.900, casi 4.000, y les voy a contar cómo se comporta la BI ahí arriba, porque recuerdo que antes yo venía, era en la KLX 150, y esa sí se me quedaba. Entonces
me tenía como aburrido esa parte, pero esta, pues al momento va bien, porque normalmente la KLX me mostraba como un momento donde ya no, la moto no daba, tocaba hasta bajar el pie y volver a cogerle como el flow. No. Hasta el momento estaba bien y sé que vamos bien arriba. Ahí traemos a todos los muchachos atrás. Ahí van todos atrás, gracias a Dios, por el despedir, yo creo que se alcanzan a ver un poco. Bueno, en cuanto a la 450 MT, en ese momento la verdad la sentía muy bien, muy poderosa. Realmente esa moto responde muy bien a la altura por la inyección. Las suspensiones realmente me ayudan mucho como a leer bien el terreno, a sentirme cómoda y maniobrar muy fácilmente, ¿cierto? Y adicional a eso se siente bastante liviana. También algo que me ayuda muchísimo en la moto es la altura que tiene al piso. Yo puedo tocar con los dos pies sin problema y eso me hace sentir bastante cómoda en este tipo de terrenos. Listo, aquí continuamos ya la ruta. La verdad se iba poniendo muy fría, muy fría. Empezamos a encontrarnos moteros que iban subiendo. Saludos a todos si nos están viendo de pronto. Habían algunas partecitas pues ya de prestarle atención, donde ya si vamos en una moto que no es tan enfocada al off, toca prestar un poco más de atención. Aquí adelante nos sucedió algo a lo que todos tenemos que estar listos siempre que pasamos por el frente de una casa rural, y es con los niños. Aquí se nos atraviesa un niño donde nos asustamos bastante, la verdad quedé temblando del susto, no tanto por mí, sino por mis compañeros que venían atrás, porque yo fui el que lo alcancé a ver y empiezo a pitar totalmente para que todo el mundo se alerte y sepan que tenemos que frenar, pero es algo a lo que siempre tenemos que ir prestando atención. Nos vamos a encontrar también caballos, vacas en la vía, donde la idea no es ir nosotros a matarnos a una ruta de estas. Recordemos que estamos muy lejos, salir de un lugar de estos sale muy costoso si salimos aporreados, entonces tenemos que cuidarnos bastante. Además, imagínense uno tener que esperar un carro aquí 3 o 4 horas con ese frío tan horrible que hace, que ya íbamos por los 3000 y pedazo de metros sobre el nivel del mar, y pues la verdad era mejor prestar muchísima atención. Aquí después pues, del susto, tanto el niño como el caballo nos reunimos, hablamos un poco pues de todas las situaciones que veníamos pasando, y gracias a Dios en este momento no estaba lloviendo tanto, pero ya íbamos a empezar ya a escalar la parte que antes era muy difícil, donde normalmente tocaba prestar bastante atención porque era una loma con demasiada piedra. Todavía tiene, pero ya no en la cantidad de antes, porque antes sí tenía muchísima piedra bola suelta, y esa piedra bola es la piedra que lo hace a uno, digamos, perder el grip y lo hace salir de la línea, y digamos que cuando uno pierde las líneas pues puede perder el control. Algo también muy interesante de la ruta es que no solamente es mítica para los moteros, sino que también es una ruta que hacen bastante los ciclistas. Entonces, como decía Felipe, no estamos solos, hay que ser conscientes de que hay ciclistas, niños, y también es transitada. Sí, es muy transitada. Bueno, aquí continuamos subiendo. Esta es la loma que les estaba mencionando anteriormente. Disfruten un poco la vía con nosotros.
ya digamos que el clima empezó a llover un poco más, se ponía un poco más compleja la vía por esa parte de piedras que les decía. Sin embargo, esta parte que están viendo en este momento, anteriormente, hace 3-4 años, era muy diferente. Era un poquito más rota, era un poquito, digamos que habían unos zanjones profundos y muy lisa, pero ha mejorado mucho. Aquí ya nos estamos acercando a la portada del Parque Nacional de los Nevados, donde podemos decidir si vamos caminando hacia el Mirador de la Laguna, que fue el que vimos en nuestro video anterior de Buscando Caminos. Y si no lo han visto, los invitamos a que vean y disfruten de ese video. Cómo llegar a la Laguna del Otún en moto. Listo, aquí ya nos abrían un poco la portada y ya llegamos a Potosí. Vamos a Potosí, aquí estamos a 3.900 metros sobre el nivel del mar. El frío era impresionante, la verdad nos estaban doliendo mucho los deditos porque fuera de que estaba mojado, como vamos rápido en la moto por encima de los 30 kilómetros por hora, el viento pega muy fuerte y ya digamos que empieza uno a sentir que los dedos no le dan más, que están como muy quemados, como que se están quemando, están rojos. Yo sentía eso, sí, sentía que me quemaba y me ardía al tacto. Sí, fue bastante complejo, sin embargo, es muy chévere poder llegar a este punto y tomarse una aguapanelita con queso, que fue lo que hicimos todos. Y un amigo se comió un plato de arroz con lentejas espectacular. Según él, pues le subió totalmente el calorcito. Bueno, aquí les vamos a contar un poco de la experiencia en ese momento. Se cierra para acá. No siento los dedos. Fíjate que ya no fui capaz de volver a grabar porque no tenía el tacto del botón. Yo tampoco. Vamos. La compañerita con queso caliente. Se me van a caer los dedos. Yo sé que el paseo era la lagunilla. Muy bacano. Bueno. Siento los deditos. Yo tampoco. Bueno, les voy a contar un poco cómo no siento los dedos. Cómo me ha ido con ella. Sí se le siente la falta de aire subiendo. Sin embargo, ella en primera nunca se queda. Siempre sigue. Entonces vamos bien. Me la he disfrutado mucho. Muy bacana. Bueno, en este momento ya estamos dentro de digamos, la reserva de allí de Potosí. Nosotros teníamos bastante experiencia ya llegando hasta acá. Algunos, digamos que la mayoría, no todos, la mayoría ya habíamos hecho la ruta alguna vez. Entonces sabíamos lo que nos esperaba. ¿Qué hicimos? Ya esperamos a que bajara la lluvia, charlamos, nos quedamos ahí contando anécdotas que nos habían pasado hace años y la verdad fue bastante divertido. Empezamos como ya todos a entrar al baño, a organizarnos, a disfrutar la vista de este lugar que es increíble, es un lugar hermoso que vale la pena visitar. Como todos saben, este es como el punto de partida para hacer la caminata por el Parque Nacional de los Nevados, que lo pueden hacer, tienen que prepararse un poco para que no vayan a tener inconvenientes, pero totalmente disfrutable esta parte de la ruta. Bueno, ahí ya arrancamos aproximadamente a las 3 de la tarde, 3 y 15 de la tarde. Teníamos contemplado aproximadamente como 2 horas para el regreso a Santa Rosa, bajando y parando con calma en algunos puntos, ¿cierto? Para descansar, para ver cómo seguíamos. Algo muy sorprendente es que realmente la vía cambió muchísimo. Como Felipe lo indica después, se empiezan a armar unos canalones como de unos riachuelos bastante sorprendentes. No me lo esperaba en la ruta realmente. Sí, aquí como podemos ver, pues fue sorprendente, tanto que empecé a hablarle a la cámara al respecto porque nunca lo había visto así. Está cayendo mucha agua que escurre de ahí Marica, por eso es que los ríos se crecen, es que empieza a bajar mucha agua. Normalmente ahí sí baja agua, pero no tanto.
Y como pueden ver ahí, el terreno estuvo un poquito más técnico desde Potosí hacia Santa Rosa que desde Villa María hacia Potosí, cuando normalmente ha sido al revés, ¿cierto? Sí, normalmente es más difícil la subida desde Villa María, como les contaba ahorita, pero la vía han estado, digamos, haciéndole inversiones, lo que mejora un poquito la experiencia de manejo si uno no tiene mucha experiencia. Sin embargo, para nosotros esperábamos un poquito más de lo que nosotros llamamos un poco de diversión, que se complicara un poco más el terreno. Sin embargo, fue una ruta muy bonita. Aquí, digamos que nos empezaba a llover y llovía por partes. Aquí estaba seco, pero más abajo volvía a llover. Estos espacios son increíbles, estos paisajes son hermosos. La verdad deberían darse la oportunidad de darse un viajecito hacia allá. Aquí, por ejemplo, yo creo que era una de las partes más técnicas y en un principio me estaba dando un poquito de nervios porque la última vez que hice ese descenso pues se me dificultó un poco, pero en este caso la pude sobrellevar supremamente bien. Entonces creería que la moto me ayudó muchísimo en la confianza, porque digamos que algo muy chévere de ella es que también el motor ayuda a no sentir que la moto va desbocada, por decirlo en términos coloquiales, sino que va un poquito frenada y te deja maniobrar muy tranquilamente. Sí, yo aquí voy un poco más tranquilo, digamos que como ustedes saben, la DR 150 es una moto que está diseñada para estos terrenos totalmente, entonces digamos que yo voy un poco más tranquilo sobre esta moto. Aquí podemos ver pues todas las personas que nos acompañaban. Aquí estábamos esperando un compañero que iba con su pareja en su moto, iban en una DR 650, como siempre pues las japonesas representando, aquí como para tener un poquito la china de Lina, pero son motos que funcionan muy bien, muy bien. La verdad, ninguno se pinchó, ninguno tuvo inconvenientes, hasta este momento no llevábamos ninguna caída ni nada. Ya más adelante, digamos, en unos ascensos de rocas y con huecos profundos, sí tuvimos un compañero que sufrió una caída por ir muy pegado de otra moto, pero pues gracias a Dios nada que no se pudiera solucionar en ese momento. Continuamos hasta que tomamos la decisión de hacer una paradita a tomar cafecito. Se podría decir que después de esta parada técnica donde charlamos un ratico, estuvimos allí compartiendo con los compañeros, pues que digamos que de eso se tratan esos viajes de aventura, también de compartir. Como no había donde quedarnos pegados, entonces nos pusimos a charlar y a tomar café. Casualmente el café se nos enfrió horrible, el termo esta vez no funcionó como siempre, pero bueno, nos tomamos el tinto frío, gracias a Dios no nos dio daño de estómago. Aquí continuamos totalmente en un descenso. El descenso tiene partes complejas donde hay que prestar un poco de atención, sin embargo se pueden hacer con mucho cuidado, marcar muy bien las líneas para que no vayamos a caer. La idea de nosotros, muchachos, siempre de salir con los amigos es tratar de llegar siempre sanos y salvos a la casa. Nadie quiere, digamos, vaporearse, bañar la moto o situaciones así. No, y estar también pendiente de todos, ¿cierto? Porque finalmente no vamos solos, sino que vamos con un grupo de amigos y finalmente, como ustedes ven, terminamos siendo 7 motos, porque eso no lo comentamos. Digamos que mucho antes de toda la ruta, ¿qué sucedió? Que algunos tomaron la decisión de hacer la ruta del Cóndor derecho y no hacer la parada de la cascada Los Molinos que nosotros hicimos. Entonces concluimos solamente 7 motos.
Sí, terminamos con nosotros 7 motos, porque las otras personas llevaban, digamos, un poco más de afán, como de simplemente ir y montar en moto y hacerlas. Nosotros íbamos como en una aventura mucho más recreativa, por decirlo así. Disfrutar estos hermosos paisajes que estamos observando en este momento. En este momento estamos llegando a la parte de Cortaderal, ya acercándonos a la linda Santa Rosa, que vamos a ver un poco más adelante. La velocidad promedio que tuvimos durante toda la ruta fue aproximadamente entre 30 y 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Variaba muchísimo de acuerdo a la complejidad. Sí, la idea era no ir muy rápido, pero sí ir muy constante. Entonces siempre llevamos como una velocidad constante donde no paráramos mucho y de esa forma rinde mucho más el viaje y se maltrata a uno mucho menos. Por el contrario de ir acelerando a fondo en algunas partes para tener que parar a esperar, no, es mejor que todos vamos en una sola línea. Aquí hacemos un cruce a la izquierda donde ya buscamos la vía hacia Santa Rosa para llegar, como les mencionaba anteriormente, a la finca o hacienda La Linda, donde normalmente es un icónico, donde nosotros hemos llegado hasta allá en bicicleta y es bastante complejo, es muy complejo. Esta bajada que vemos a continuación es una bajada que es bastante lisa, una bajada a la que hay que prestarle atención, sin embargo está muy buena, le han hecho muy buenos trabajos y después de pasar, digamos, como estos 3 kilómetros hasta la entrada de Termales de San Vicente. Súper importante a tener en cuenta también cuando lleguemos a la entrada Termales de San Vicente hasta llegar a Don Lolo es la cantidad de tráfico que se va a empezar a encontrar uno. Entonces, tratar de ir siempre a la defensiva, ¿cierto? Porque nos vamos a empezar a cruzar vehículos, buses, carros, motos, personas subiendo hacia San Vicente. Entonces eso no se debe omitir para tener un buen trayecto. Sí, la verdad hay demasiado flujo vehicular en este espacio, pero como les decíamos, lo mismo pasaba cuando estábamos saliendo de Villa María. Hay que prestar mucha atención siempre que veamos casas, siempre que veamos alto flujo vehicular, disminuir un poco la velocidad, ir calmando un poco los humos, porque a veces nosotros nos dejamos llevar como de la adrenalina de ya llevar mucho rato sobre la moto y empezamos a andar y andar más rápido, y la idea es, recuerden, siempre llegar sanos y salvos a la casa. Bueno, y otra cosa, después de terminar la ruta, cuando estábamos pasando por ahí por San Vicente, me comentó alguien que nos había visto, pero no nos saludaron. Entonces, si nos ven en una ruta, pítenos, paren, salúdenos, charlemos, que de verdad estaríamos encantados de seguir ampliando la comunidad. Bueno, aquí ya vamos finalizando el camino. Muchas gracias por vernos. Esperamos motivarlos a que hagan este tipo de rutas y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Yeah.